La hipertensión es una presión arterial mayor a la que deberíamos tener. Es que tu flujo de sangre se encuentre con una resistencia en el camino con la que no se debería haber encontrado. Eso hace que tu corazón tenga que esforzarse más para bombear sangre y puede pasar por muchas razones. De hecho, hay situaciones donde la presión aumentada es normal, como cuando hacemos ejercicio, por ejemplo. Es normal que tengamos un aumento de presión momentáneo para llevar más sangre a nuestros músculos. Esto tiene que suceder. Si yo no aumento mi presión en ese momento y la mantengo estable, constante, y llega la misma cantidad de oxígeno que siempre llega a tus tejidos, y no tengo esa energía extra necesaria para aumentar el rendimiento cuando hago ejercicio, no voy a poder rendir más. Necesitamos esa respuesta de aumento de presión momentánea. Cuando consumo sal, puedo retener más agua en mis vasos sanguíneos y como hay más líquido total, me va a requerir más presión mover todo ese flujo sanguíneo. Algo no tan diferente sucede si la viscosidad de la sangre aumenta. Pensar así, es mucho más difícil y requiere más presión mover 1 litro de jarabe que 1 litro de agua porque el jarabe es más viscoso. Esta es una de las razones por las cuales incluso si el colesterol o los lípidos totales y el azúcar en sangre no fueran un problema nunca de salud para vos, no te convendría mantenerlos elevados porque aumentaría la viscosidad y la densidad llevando a un aumento de presión arterial. De hecho, existe una densidad ideal de la sangre y es apenas ligeramente más densa que el agua. Te nombro todos estos elementos porque son elementos que pueden afectar a tu presión arterial. Pero, ¿por qué realmente sucede este aumento de presión? ¿Cuál es el mecanismo de fondo de esta presión alterada? No tenemos ni idea. Hoy en día hay tantas personas con hipertensión arterial, una vez que superamos cierta edad, que se vuelve mucho más raro encontrar a alguien sano que a alguien con hipertensión. Quizás digas no conozco a tantas personas que tomen medicación para la presión arterial o que mencionen ser hipertensas, pero un informe de la OMS estima que hay 700 millones de personas que viven con hipertensión arterial y no lo saben o no se tratan. Esto obviamente implica consecuencias gravísimas de salud a futuro para esas personas y ni hablar del gasto en salud que significa lidiar con las consecuencias de todo el daño que esas personas van a tener. Entonces, ¿por qué hay tantas personas con hipertensión? ¿Por qué pasada una determinada edad parece imposible no tener un aumento de presión arterial en nuestro cuerpo? Si bien es imposible estar 100% seguros de la respuesta y tener peores hábitos y peor estilo de vida no ayuda, la respuesta parecen ser múltiples factores y estos factores son claves porque sí podemos cambiarlos y por ende sí podemos reducir nuestra presión arterial naturalmente antes de tener que recurrir a un fármaco. Por lo cual veámoslos. Uno de los factores más famosos es la sal. La pregunta que te puedes hacer es ¿realmente el consumo excesivo de sal me va a hacer hipertenso? Los animales sensibles a cambios en la presión arterial agravan su presión arterial cuando consumen mucha sal. El humano es uno de esos animales. Por eso las personas con problemas de hipertensión agravan su presión arterial si consumen mucha sal y mejoran su presión arterial si hacen una dieta hiposódica. Pero lo que tenés que tener en cuenta es que la sensibilidad a la sal es muy individual. Mucha de nuestra respuesta al consumo de sal está realmente codificada genéticamente. Puedo tener respuestas de mayor sensibilidad o de menor sensibilidad dependiendo de mis genes. Además, el consumo de sal sí puede aumentar la presión, pero no puede causarte enfermedad hipertensiva. No es lo mismo que te aumente por un periodo de tiempo hasta que te saques el exceso de ese líquido y ese exceso de sodio, que aumentártela generando una enfermedad. El problema está en que si ya tenés hipertensión, este aumento transitorio de presión por haber consumido sal sí puede ser problemático para vos y sí puede representar un riesgo para tu salud. Pero ¿qué sucede en condiciones normales? Antes de que tengamos la enfermedad. Siempre nos aumenta, hay quienes les afecta más o les afecta menos dependiendo de su sensibilidad genética y otros factores como los mecanismos de hipertensión que podemos tener causando el aumento de presión. A más mecanismos tenemos, más riesgo tenemos de que el consumo de sal afecte mucho nuestra presión arterial. Y nuestro cuerpo tiene mecanismos de eliminación de ese exceso de sal, al igual que de muchas otras sustancias. En teoría, estos mecanismos deberían protegernos del exceso de consumo de sodio, pero comienzan a funcionar peor a medida que envejecemos. Por eso nuestro riesgo de desarrollar hipertensión por el exceso de sodio aumenta con la edad. Pero el consumo de sal no nos aumenta la presión a todos por igual. Ni siquiera a 2 personas hipertensas el mismo consumo de sal en cantidades iguales le aumenta la presión en la misma medida. El aumento depende de la sensibilidad y los otros factores que están en juego. Particularmente depende de 2 genes llamados AGT y ACE, que nos hablan de cómo nuestro cuerpo metaboliza y se saca de encima el excedente de sodio. Si tengo versiones de estos genes que hacen mi eliminación de sal más rápida, tengo menos riesgo de que la sal aumente la presión. Lo mismo sucede con la cafeína y muchas otras sustancias cuyo metabolismo depende en parte de nuestra genética. En términos de riesgo cardiovascular es mucho más grave consumir cantidades insuficientes de sodio que excesivas. Por eso es muy común que la mayoría de los adultos consuman más sodio del recomendado por la OMS. El mejor ejemplo que tenemos de que no podemos simplemente decir que todos tenemos que hacer una dieta hiposódica o baja en sodio y que si no tenés hipertensión bajo ningún concepto te la recomiendo es algo llamado paradoja coreana.
Corea del Sur siempre se posiciona como uno de los países con menos mortalidad por causas cardiovasculares. De hecho, muchas veces es el que menos muertes tiene por cantidad de habitantes determinada. Pero es el país que más consumo de sodio tiene per cápita. Realmente cuando analizamos la mortalidad y su asociación con el consumo de sodio, vemos que existe una relación muy clara. Bajo consumo de sodio aumenta mucho la mortalidad, sobre todo si es por debajo de los 2 gramos de sal, y alto consumo de sodio aumenta la mortalidad, sobre todo cuando nos encontramos por encima de los 11 gramos de sal. En pocas palabras, si no sos hipertenso hoy, no bajes tu consumo de sodio, enfócate en otro de los mecanismos que vamos a ver, porque la sal puede aumentarte la presión, pero no causar la enfermedad hipertensiva. ¿Qué la causa? No lo sabemos, pero se sospecha y se está estudiando en este momento que las personas con hipertensión tienen al menos inflamación de bajo grado en sus riñones causada por macrófagos y linfocitos T, células de tu sistema inmune, que se acumulan en los vasos sanguíneos del riñón y en los túbulos que te ayudan al filtrado. Y todo esto tiene una relación con la sal que te mencionaba antes porque impide la correcta eliminación. Pero más allá del sodio, esto da como resultado una disminución del flujo sanguíneo a riñón. Menos sangre a riñón significa menos capacidad para excretar la sal y para filtrar muchas otras cosas. Por supuesto que no podemos estar 100% seguros de esto, pero ese mecanismo en conjunto con la pérdida de la flexibilidad arterial que te mencioné antes, relacionado con la resistencia a la insulina y la inflamación, parecen ser las responsables más importantes de la aparición de la hipertensión arterial. Otras teorías apuntan a las arteriolas y a la pérdida de la elasticidad de las arterias como la aorta. Pero una de las teorías que incorpora muchas de las herramientas que ya te mencioné y algunas de las que te voy a mencionar luego es la teoría del mosaico. Básicamente muchas causas que nos sirve conocer porque son causas sobre las cuales vos y yo sí podemos hacer cosas para mejorar la presión arterial. Y son el estrés oxidativo y el daño que se produce en los vasos sanguíneos por estrés oxidativo. Ahí lo que querés hacer es antioxidar. El funcionamiento de tu sistema inmune y cómo su respuesta puede afectarte generando inflamación y generando daño de las paredes arteriales, con lo cual lo que querés hacer es mejorar el funcionamiento de tu sistema inmune y bajar la inflamación. El tercero son los mecanismos renales, que vas a entender más adelante y lo importante es cuidar esos mecanismos. El cuarto es la flora intestinal. Sí, la flora juega un rol central en el metabolismo de la sal, previa a su absorción y en el equilibrio del sistema nervioso autónomo, con lo cual te ayuda a regular el estrés también. En quinto lugar, la actividad simpática del sistema nervioso. Todos experimentamos situaciones donde por estrés importante aumentamos nuestra presión arterial. Es el típico caso donde un paciente mejora su presión arterial más con un Alplax o con un sedante que con un medicamento típico de la regulación de la presión arterial como el enalapril. En sexto lugar tenemos a la disfunción vascular y esa pérdida de la flexibilidad, de la dilatación y la contracción que te mencionaba antes, la sensibilidad genética que también te mencioné y por supuesto el consumo de sodio que no genera el cuadro pero lo agrava. Sea como sea, la hipertensión sucede por incremento de la resistencia sistémica vascular, por incremento de la resistencia que encuentra la sangre al fluir por tus vasos sanguíneos. A menor resistencia, menos se justifica aumentar la presión y por eso el objetivo para mejorar esto es disminuir esa resistencia, con cambios de alimentación, con suplementación, con ejercicio y mucho más antes de tener que recurrir a fármacos. Y además es crucial que sepas que en líneas generales el aumento de la presión sistólica, el número grande de los dos, el primero de los dos números cuando lees la presión arterial, está más relacionado con tu corazón, tus latidos y tu capacidad de eyectar toda la sangre que necesitas, mientras que el número bajo, la presión diastólica, que es la segunda que lees, está más relacionada con la relajación de tu corazón y la relajación de tus vasos sanguíneos, con cuánto estos se pueden adaptar a la llegada de más flujo sanguíneo. Y esto es importante porque conocer esa distinción nos habla de en qué nos tenemos que concentrar más. Si yo solamente tengo hipertensión sistólica y no diastólica, probablemente me tenga que concentrar en otras cosas que si fuese al revés. Y si entendemos que una de las causas probables de hipertensión es el daño renal, y a más daño tiene tu riñón, menos puede filtrar, medir la filtración glomerular que hacen tus riñones se vuelve lógico. Esto significa medir qué cantidad de mililitros de sangre están filtrando tus riñones por minuto. De qué cantidad de sangre puedes eliminar desechos y excesos de tu riñón por minuto. Obviamente a medida que envejecemos peor funcionan estos órganos, todos los órganos. Con lo cual medir esta filtración es una gran manera de estimar la edad biológica de tu riñón. Porque sabemos que en condiciones normales una persona con menos de 30 años suele tener más de 116 mililitros de filtrado por minuto. Una persona de 30 a 40 suele tener unos 107 mililitros de filtrado. Una persona de 40 a 49 suele tener unos 99 mililitros de filtrado. 93 para aquellas personas que están en sus 50s y 85 para personas que están en sus 60s. Y ya 75 mililitros es el estándar para personas que tienen más de 70 años. Esto es importante por dos razones. En primer lugar, porque asumimos que las personas que tienen más de 70 años normalmente tienen una pérdida ligera de la función renal.
Los valores de sus 70s ya son los que vemos en enfermedades renales en sus etapas iniciales. Y esto no hace falta que sea así. Y en segundo lugar, porque podemos usar este y muchos otros marcadores para entender nuestro nivel real de salud. Si querés vivir 100 años y a los 30 años ya tenés la filtración renal de una persona de 60, se te va a complicar. Necesitas que tus órganos vivan y funcionen bien los años que vos querés vivir. De otra manera, lo que vas a hacer no es vivir, sino sobrevivir. Y realmente usar un medicamento para un problema semejante por 60 años tampoco tiene sentido. Necesito primero hacer todo lo que está en mi poder para poder reparar estos problemas de una manera más conservadora, como con ejercicios, cambios de alimentación pertinentes, evitando la hipertensión en primer lugar y la inflamación crónica, y todo lo que venimos hablando hasta ahora. Normalmente esta filtración se puede hacer con creatinina, que es una sustancia que tu cuerpo produce, y como la producimos nosotros, nuestro propio cuerpo, realmente lo que estamos haciendo es estimar la filtración, o lo podemos medir de una manera un poco más correcta con inulina, la misma fibra que te mencionaba antes. Pero si comprendes todo lo que venimos hablando hasta ahora, seguramente te des cuenta de que bajar la inflamación es central para mejorar la hipertensión arterial, y a nivel dietario esto lo puedes hacer sacando las comidas que sabes que te generan daño, las comidas que te aumentan el estrés oxidativo, como las comidas procesadas, los aceites vegetales que sabemos que nos generan una mayor respuesta inflamatoria y son ricos en omega 6, como el aceite de canola, de soja o de girasol, aumentar tu consumo de omega 3, tanto de origen real de alimentos como pescados y mariscos, como suplementación con 1 gramo o más de omega 3. Esto reduce tu tendencia a la inflamación por un lado, pero por el otro también podemos mejorar nuestra presión arterial si mantenemos un buen equilibrio de minerales en nuestro cuerpo, particularmente enriqueciendo nuestra dieta con potasio y magnesio, que son minerales esenciales para la relajación, pero no solamente la relajación para conciliar el sueño, sino también los músculos lisos que tienen tus arterias, que la relajación de esos músculos permite la dilatación, y no poder hacerlo contribuye a aumentar la presión arterial, como viste antes. Y como viste antes en la teoría del mosaico, los microorganismos que viven adentro tuyo también pueden contribuir a la formación de hipertensión o a elevar tu presión arterial. Con lo cual, una dieta rica en fibra, tanto soluble como insoluble, facilita por un lado la reducción de la presión, pero también baja tu respuesta simpática, que también puede afectar a la presión arterial por ponerte más nervioso. Los conceptos importantes para mejorar tu alimentación y reducir la presión son: mantener baja la insulina, que no fluctúe o eleve mucho tu azúcar en sangre. Estos dos parecen ser los factores centrales en la alimentación. Aumenta tu consumo de magnesio y potasio para mejorar la relajación de tus arterias. Más allá de lo que dijimos del sodio, una de las razones por las que se cree que en sitios como Corea la patología cardiovascular no es tan elevada, incluso con un alto consumo de sodio, es porque va de la mano con un alto consumo de potasio y magnesio en su dieta. En países industrializados, menos del 10% de la población consume las cantidades suficientes de estos dos minerales diarias. Llegar a esas cifras es difícil porque son elevadas y los alimentos no son tan ricos en potasio. Pensá que para alcanzar el requerimiento de potasio de un hombre adulto necesitamos comer 10 bananas, que es el alimento que vos reconoces como rico en potasio. Y no te recomiendo comer 10 bananas por la cantidad de fructosa que estás incorporando. Y en tercer lugar, si bien el alcohol mejora tu colesterol LDL, lamentablemente aumenta tu presión arterial. Y el cuarto consejo obvio para bajar la presión arterial es perder el sobrepeso que tenemos. El sobrepeso pesa. Y pesa sobre todos tus vasos sanguíneos, generando más presión externa sobre esos vasos y limitando la capacidad de vasodilatación por ese peso, esa resistencia que tienen que vencer para vasodilatarse. Y en quinto lugar, tener estrategias para el manejo del estrés, desde el uso de adaptógenos como ashwagandha hasta técnicas como el neurofeedback, te pueden hacer la diferencia en términos de cuánto tu estado mental afecta tu presión arterial. Y obviamente hay ejercicios que mejoran la presión arterial, no todo ejercicio es igual de efectivo, por eso vamos a ver el más útil a nivel cardiovascular. ¿Qué ejercicio necesitamos hacer para mantener nuestro corazón sano, para prevenir infartos y mejorar nuestra salud cardiovascular? Usualmente nos enfocamos en los músculos y en planear la rutina de desarrollo muscular ideal, y la mayoría de nosotros luego ni siquiera la sostiene. Pero no le damos importancia a nuestra salud cardiovascular y al entrenamiento aeróbico. Si entrenamos correctamente, podemos disminuir nuestro riesgo cardiovascular, y este tipo de entrenamiento puede darte más energía, hacer un envejecimiento más lento, mejorar tu función sexual, tener más capacidad de recuperación luego de un esfuerzo y mejorar tu calidad de vida en general. Pero, ¿cómo entrenamos para mejorar nuestra salud cardiovascular? Si las enfermedades cardiovasculares causan la mayoría de las muertes hoy en día, y dependiendo del país, casi el 50% de las personas que tienen su primer infarto fallecen por ese primer infarto, ¿qué podemos hacer para minimizar el daño y mejorar nuestra salud cardiovascular? Obviamente, por un lado está la prevención que te mencionaba antes con respecto a tu dieta, al colesterol, a la inflamación, pero por otro lado, ¿qué podemos hacer a nivel de ejercicio? Lo primero que tenés que saber con respecto al ejercicio es que no alcanza para compensar malos hábitos como fumar o comer mal.
puedo comer menos de lo que necesito, en ese caso el ejercicio solamente va a empeorar el déficit nutricional que yo tenga, algo que sí me podría llegar a servir si quiero bajar de peso, pero nunca puedo compensar comer poco haciendo ejercicio. Puedo comer de más, pero es muy raro que compensemos ese extra haciendo ejercicio, porque el ejercicio en una persona promedio representa solamente el 20% de la energía usada. El resto tiene que ver con tu digestión, un 10%, y el resto con tu metabolismo. A un bajo metabolismo o un mal metabolismo no vamos a poder compensarlo haciendo un poco más de ejercicio. Vamos a tener que reparar el metabolismo antes. Y luego podemos comer mal porque consumimos alimentos que nos hacen daño, en cuyo caso el ejercicio te ayuda a mitigar un poco el daño, pero jamás va a poder compensarlo por completo. ¿Y qué sucede con las personas que hacen ejercicio aeróbico? Si no puedo compensar una mala dieta, ¿por qué haría ejercicio aeróbico igual? Sobre todo si ya estoy en peso. Porque las personas que hacen ejercicio aeróbico tienen mejor uso del oxígeno en los tejidos. Esto genera que tengan 5 veces menos riesgo cardiovascular que las personas con peor VO2, con lo cual realmente impacta en nuestra salud y en nuestra longevidad. ¿Qué ejercicio específicamente tengo que hacer? Para entrenar el sistema cardiovascular hay dos conceptos principales que determinan el ejercicio necesario. Uno es que la energía de todas tus células la producen las mitocondrias y obviamente a más activa es una célula como una neurona o una célula muscular de nuestro corazón, más importante es cuánta energía produce, porque la estás usando todo el tiempo. De hecho, mucho del envejecimiento y del mal funcionamiento de los tejidos, cuando envejecemos, se sospecha que en realidad proviene de la falla mitocondrial, de la disfunción mitocondrial en la que no logramos producir la energía suficiente. Esa energía producida tiene un máximo, ese máximo define tu vida de muchas maneras más de la que te imaginas. Desde tu salud cardiovascular hasta tu performance sexual. Si entendemos este concepto, lo que obviamente queremos es incrementar la capacidad de nuestras mitocondrias y hacer que puedan producir más energía para maximizar nuestro metabolismo aeróbico. Básicamente, maximizar la cantidad de energía producida a partir del oxígeno. Aumentar nuestro máximo. Esto requiere un entrenamiento muy diferente al que necesitamos para mejorar nuestra condición aeróbica general. Pero el segundo punto es muy diferente al primero. Acá lo que queremos es mejorar nuestra base. Queremos hacer que nuestro cuerpo se adapte al esfuerzo de mayor duración sin acumular daño. El concepto es simple. Si yo entreno o me esfuerzo rutinariamente por debajo de un cierto nivel aeróbico, por debajo de un nivel que es fácilmente recuperable para mi cuerpo, logro mejorar mi capacidad aeróbica en general. Esta es una base que todos tenemos que trabajar. De estos dos conceptos seguramente hayas escuchado más últimamente los ejercicios de alta intensidad y breve duración, los que todos hoy conocemos como HIIT. Probablemente ya sabes cuáles son los beneficios del HIIT y sabes que te van a ayudar a aumentar la densidad mitocondrial en tus células y a elevar el máximo de energía producida. Pero veamos cuáles son los beneficios del ejercicio aeróbico más suave, del que construye nuestra base aeróbica. Este ejercicio de moderada intensidad muchas veces es obviado porque nos resulta aburrido, pero los beneficios son muy claros. Si entrenamos aproximadamente el 80% de nuestro tiempo total por semana en este nivel de intensidad, nuestro cuerpo se hace más eficiente en el uso de grasa como fuente de energía. Puede hacerlo a mayor intensidad. Básicamente con esto logras usar grasa a un nivel de intensidad mayor. Si querés quemar grasa, esto es central, porque la quemás todo el tiempo que estás haciendo el ejercicio, pero a su vez subís el umbral a partir del cual podés usar grasa como fuente de energía. Esto significa que más cantidad de ejercicio de actividad total que vos hagas por día va a usar grasa prioritariamente como fuente de energía y por ende vos vas a perder más grasa. Pero a su vez te permite sacarte el lactato que acumulas más rápidamente, evitando el daño muscular y mejorando la condición metabólica de los músculos que entrenás, básicamente dándote más resistencia. Todos estos procesos tienen como consecuencia que formes mitocondrias más eficientes en la producción de energía, que puedan hacerlo por más tiempo y que seas más flexible metabólicamente. A este nivel de entrenamiento le llamamos entrenar en zona 2. Es entrenar a un nivel de intensidad de aproximadamente el 60% de nuestro VO2 máximo, nuestro consumo de oxígeno máximo. No te preocupes, vamos a ver cómo encontrarlo fácilmente para que puedas usar este entrenamiento en tu vida cotidiana, porque ni vos ni yo vamos a medir el VO2. Pero lo importante es que esta zona, este nivel de entrenamiento, es la intensidad a la cual maximizamos la grasa como fuente de energía. El error que todos cometemos cuando pensamos esto es: si quemo más calorías por hora porque voy a CrossFit 3 clases seguidas, o si hago un entrenamiento muy intenso, quemo más grasa. Y esto es un error porque 2 horas de CrossFit o un entrenamiento muy intenso por ahí te gastan 1500 calorías, pero el nivel de intensidad es tanto que estás extrayendo energía de manera anaeróbica usando hidratos de carbono y no grasas. La zona 2 es la zona ideal para quema de grasas. Si el ejercicio fuese más suave que el de zona 2,
gastarías menos energía y no representaría un esfuerzo eficiente para tu cuerpo, por ende no habría adaptación luego. Pero si entrenamos más duro, nuestro cuerpo se ve obligado a extraer energía principalmente del glucógeno y deja de usar grasa como fuente de energía. Pasado este punto, más intensidad, más glucógeno uso y más hidrato de carbono uso. Por esta misma razón es una pésima idea hacer cetogenia si soy un atleta que compite en deportes de alta intensidad. Porque la cetogenia y la grasa como fuente de energía me mantienen en la energía muy estable, pero no me pueden dar altas cantidades de energía rápido. Si querés hacer deporte de alta intensidad y hacer cetogenia igual, te recomiendo hacer algo llamado ciclar los hidratos de carbono. En este punto de esfuerzo sostenible al que llamamos zona 2, nuestras fibras musculares lentas que están trabajando sin reclutar o reclutando la menor cantidad posible de fibras rápidas, pueden estar contraídas y trabajar por más tiempo, se agotan menos rápidamente que las fibras rápidas. Pero ¿cómo sé la intensidad adecuada? Este ejercicio de zona 2 se puede hacer corriendo, se puede hacer en bici, se puede hacer remando, se puede hacer como prefieras. Lo importante es que lo hagas a la intensidad adecuada. Al nivel de intensidad correcto vas a maximizar la quema de grasa, mejorar tu condición cardiovascular, tu capacidad aeróbica, pero también vas a mejorar tu nivel de energía a lo largo del día porque optimizas el uso de grasa como fuente de energía. Y hay varias maneras de determinar la intensidad a la cual tenemos que entrenar para mantenernos en esa zona 2. La más simple sin duda es la intensidad a la cual puedo mantener una conversación, pero que me cueste. Si no me cuesta sostener la conversación, estoy entrenando demasiado suave, y si la intensidad del ejercicio es tan intensa que no puedo sostener una conversación, me pasé de la zona 2 y probablemente ya estoy en zona 3. Podés medir esto en algunas máquinas de ejercicio aeróbico como las bicicletas que calculan los watts, y simplemente una vez que descubras a cuántos watts equivale ese ritmo en el que apenas podés sostener una conversación, ya no necesitas mantener una, simplemente buscas el mismo número. Otra manera de determinar sin tecnología la zona 2 es buscar la intensidad máxima a la que podemos respirar por la nariz. El nivel de esfuerzo en el que no nos sentimos tentados a respirar por boca, de meter una bocanada de aire mayor. No es lo mejor, pero sirve si no tenés ninguna otra opción. Y la tercera manera de determinar esta zona 2 es la frecuencia cardíaca. Es una de las maneras más simples para determinar realmente esta intensidad. Normalmente esto lo puedes encontrar en muchas máquinas de ejercicio aeróbico en gimnasio, donde vemos que la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos nuestra edad. Si tenés 40 años, tu frecuencia cardíaca máxima es 180 y la zona 2 suele ser del 60 al 70% de ese número máximo. Por ejemplo, si tenés 30 años, tu frecuencia cardíaca máxima debería ser 190 y tu zona 2 va a estar entre 114 latidos por minuto y 133. Pero ten en cuenta que esta medida sirve al principio. Luego de mucho tiempo de entrenamiento, de 1 o 2 años de entrenamiento, tu estado aeróbico y la eficiencia de tus mitocondrias va llevando tu zona 2 hacia arriba. Básicamente esto significa que puedes hacer más esfuerzo y aún así quemar grasa, y que sea sostenible en el tiempo para tu cuerpo. Es algo positivo en todos los sentidos. Esta es la base de mejorar nuestra condición aeróbica. Es un ejercicio que realmente es para todo el mundo, sirve si queremos vivir más, si queremos más energía, si queremos bajar de peso, o incluso si queremos mejorar nuestros tiempos corriendo o en bici o en lo que fuere. Pero uno no puede simplemente hacer todo el ejercicio aeróbico que necesita porque va a perder desarrollo de masa muscular si está yendo al gimnasio. ¿Esto es verdad? La realidad es que si no haces ejercicio aeróbico porque pensás que te van a crecer menos tus músculos, dañando a tu salud para ganar un 5% o 10% más de resultado muscular y por eso evitas todo tipo de cardio, consumís sustancias o proteínas muy en exceso y no haces ningún tipo de periodo de ayuno para no romper el anabolismo, este no es el canal para vos. Pero para darte una respuesta breve, sí, la actividad aeróbica cuando hace catabolismo y pierde grasa frena el desarrollo anabólico de la masa muscular. Lo que pasa es que necesitamos las dos cosas para mantenernos sanos. Y en cuarto lugar tenemos la verdadera medición. Existen muchos aparatos que miden nuestra condición cardiovascular, el ejercicio, la intensidad del mismo, las calorías gastadas y más. Pero son todas aproximaciones. De hecho, algunos tienen un margen de error enorme y pueden sobreestimar las calorías que gastaste en un ejercicio por más de 100%. Eso puede hacerte creer a vos que gastaste el doble de lo que gastaste. ¿Y cómo medimos idealmente el consumo de calorías que genera un determinado esfuerzo en nuestro cuerpo con todas nuestras particularidades? Porque no es lo mismo hacer X ejercicio por una cantidad de tiempo Y y a una intensidad Z si yo tengo resistencia a la insulina que si yo no la tengo. Para hacer la estimación correcta, lo que hacemos es medir los gases exhalados. Estos gases que exhalamos pueden ser analizados. El CO2 y el O2 que eliminamos a nivel respiratorio pueden medirse y la proporción entre los dos nos ayuda a entender si estamos usando grasa como fuente de energía o no. Esto en medicina se llama tasa de intercambio respiratorio o RER por sus siglas en inglés. ¿Cuánto CO2 sacamos versus cuánto O2 o oxígeno metimos? Dióxido de carbono sobre oxígeno. Parece complejo, pero es muy simple. A más oxígeno y menos dióxido de carbono, más estamos funcionando aeróbicamente y más estamos usando grasa como sustrato para producir energía.
Por otro lado, a más dióxido de carbono tengo, más anaeróbico está haciendo mi metabolismo para producir energía y más estoy extrayendo energía de azúcares. En la tasa de intercambio respiratorio, 0.7 significa que estás quemando más que nada grasa y más de 1 significa que estás quemando más que nada hidratos de carbono. Lo bueno es que hoy no hace falta medir tu VO2 max, tu volumen de oxígeno consumible máximo para averiguarlo. Ya existen aparatos que lo miden en tu casa. Esto es absolutamente crucial si querés bajar de peso o si querés perder grasa, porque en ese caso lo que buscas es el esfuerzo donde sabés que estás quemando grasa. No se trata de que hagas el máximo esfuerzo, sino de que pases mucho tiempo en el nivel de quema de grasa. Por ejemplo, mucho tiempo en la bici en zona 2 para usar ácidos grasos como energía. Si no, si nos excedemos por mucho y gastamos glucógeno y azúcares, lo que luego hacemos es reponer con la comida esas reservas gastadas y nos quejamos de que nuestra dieta y ejercicio no nos dan resultado y abandonamos en lugar de entender que hay reglas fisiológicas y esta es una regla crucial para perder peso. Atletas profesionales en su máximo consumo de grasa llegan a consumir hasta 0.7 gramos de grasa por minuto como energía. Así que si querés perder grasa, esta es una de las maneras más efectivas, incluso si tus números son peores. ¿Y qué hay de los entrenamientos de muy alta intensidad como HIIT? Todos hemos escuchado hablar de los ejercicios de alta intensidad. Cada vez son más comunes, son parte de muchos entrenamientos funcionales y se usan porque traen muchos beneficios a nivel metabólico. Las personas usan estos ejercicios porque aceleran el metabolismo. Acá no se trata, como en zona 2, de quemar grasa, sino de hacer ejercicios a la máxima intensidad posible por breves periodos de tiempo que tienen un efecto diferente. El objetivo de este entrenamiento es maximizar el uso de oxígeno en tu cuerpo, aumentar el VO2 max. Aumentar este volumen máximo de oxígeno consumible por minuto importa porque toda la evidencia muestra que el VO2 está estrechamente relacionado con nuestra longevidad. A más VO2, más longevidad, en pocas palabras. Realmente no hay muchas variables más que estén tan relacionadas con longevidad o tan estrechamente relacionadas con nuestra expectativa de vida. Lo que necesitamos para longevidad, si no tenemos un problema metabólico, es simplemente hacer la cantidad de HIIT suficiente como para mantener ese VO2 a lo largo de los años. Todo esto sirve para aumentar la densidad mitocondrial de nuestras células, como te contaba antes, y al final de la historia es parte de lo que hace que vivamos más tiempo y que evite esa disfunción mitocondrial. Si te cuesta comprender qué efecto va a tener esto sobre tu sistema cardiovascular, es bastante simple. Si tus músculos están adaptados al ejercicio, incluso el músculo cardíaco, tenemos menos riesgo de que se agoten. A más resto cardiovascular tenemos, mejor va a ser nuestra capacidad muscular porque más nos sobra la energía que necesitamos para que nuestros músculos funcionen bien. Sería ideal que existiese un suplemento que genere este efecto, pero no existe. Solo el entrenamiento de VO2 máximo cumple esta función. Tenemos que hacer HIIT sí o sí. Y recuerda que puedes hacer HIIT haciendo ejercicios de máxima intensidad, como corriendo a la velocidad que puedas sostener por 30 segundos y descansando 30 segundos, o haciendo 1 minuto de ejercicio y 1 minuto de descanso por aproximadamente 10 minutos. La única premisa importante es que el ejercicio sea a máxima intensidad posible para el tiempo en el que lo estás haciendo. Y me vas a decir, todo bien, pero tengo un tiempo limitado, no puedo hacer una cantidad infinita de ejercicio de cada uno. ¿Cuánto ejercicio de zona 2 tengo que hacer y cuánto HIIT necesito hacer? De zona 2 te conviene hacer el 80% del tiempo que le vas a dedicar a lo aeróbico de manera semanal. Por ejemplo, si haces ejercicio 4 veces por semana con un total de 7 horas, porque 3 veces vas 2 horas y una vez vas 1 hora, podés hacer 4 sesiones de ejercicio muscular primero. No importa si es fuerza o hipertrofia, tenés mucho más de cómo optimizar esa rutina en mis videos sobre desarrollo muscular en la descripción, y luego con las 3 horas que le dediques a lo aeróbico, pasar un 80% de ese tiempo en zona 2 y un 20% en HIIT. Esto significa casi 2 horas y media semanales de zona 2, que podés dividirlas en sesiones de mínimo media hora cada una y usarlas incluso como recuperación luego del ejercicio muscular y terminar con sesiones breves de HIIT de 10 minutos de intervalos.